Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, sean todos bienvenidos. Venimos todos corriendo del trabajo y de todo. Póngase cómodo ahí en su lugar. Y vamos a hablar esta noche bajo el título La paz de Dios. El título de esta noche es, repitámoslo todos juntos, La paz de Dios. Hago una pregunta. Cuando usted va a comprar algo, ¿usted lo prueba o no lo prueba? Siempre lo probamos. Cuando usted va a comprar un vehículo, usted antes de comprar el vehículo, usted lo prueba. Porque usted quiere saber si el vehículo está bueno o está malo. Si usted es padre de familia, usted quiere probar la honestidad de sus hijos. Usted pone un billete mal puesto, lo pone por ahí y dice, vamos a ver de qué está hecho mi hijo. Y de repente usted se da cuenta de que el billetío de a uno se perdió. Y usted dice, ay, mi hijo es un gran ladrón. Cuando usted agarra ese billete también, usted agarra el billete y usted quiere darse cuenta si ese billete es real o no es real. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues agarramos la uña más larga que tenemos, como que si fuéramos microbuseros con la gran uña, y agarramos el billete y lo empezamos a rayar. Y le empezamos a tentear, a tantear, a sentirle, a ver si el billete es real. O si no, le pasamos un lapicero para ver si ese billete es real o no es real. ¿Cuántos me están siguiendo? La esposa que quiere saber si su marido es fiel, le manda una llamadita de una amiga y le manda un mensaje para ver cómo reacciona el tipo. Y ella lo está midiendo. Y viene y le cae el mensaje y muchas veces el esposo cae y contesta con un corazoncito o con una cara de. Y dice la esposa, ay, me suena algo raro. Y así sucesivamente, usted y yo estamos sujetos a diferentes pruebas. Pruebas aquí, pruebas allá, pruebas acá. El estudiante, ¿cuántos recuerdan la PAES cuando tuvieron que pasar esa PAES? Yo cuando la pasé, yo no estudié, lo que hice fue que me fui al Team Marín y al 2 Pingüe y le pegué, me fue bien. Porque era muy larga, entonces yo dije esta opción era mejor. Y el estudiante tiene que pasar por una PAES. El estudiante tiene que pasar por un examen para determinar cuánto sabe o cuánto no sabe. Y tiene que pasarla, porque tiene que determinarse si ese estudiante sabe o no sabe. Ahora yo quiero hacerle la pregunta, si todo este contexto en el que usted y yo vivimos, ¿no cree usted lógico de que así como usted quiere saber que ese billete es real, que su esposo es verdadero, que su hijo es honesto, ¿no cree usted de que Dios también quiere ver si usted es una persona real, íntegra, que le ama a Dios? ¿No cree usted algo lógico de que Dios quiere saber si yo soy un verdadero hijo de Dios o no lo soy? ¿No cree usted de que también la lógica nos da de que Dios quiere saber y quiere probar el billetillo a ver si somos reales o no somos reales hijos de Dios? Yo quiero hacerle la primera pregunta a usted esta noche. ¿Es billete falso usted o billete verdadero? ¿Qué dice? ¿Falso o verdadero? Tenemos dos opciones. O somos billete falso o somos billete verdadero. ¿Lo voy a determinar yo? No. En la paz de Dios se va a determinar quién es el billete falso y quién es el billete verdadero.
Esta noche quiero hacerte la pregunta: ¿cuántos quieren ser billetes verdaderos para con Dios? Entonces, esta noche Dios nos va a preparar y nos va a enseñar. Y nos va a decir: señores, dentro de poco ustedes tendrán que ser probados hasta por fuego para saber si usted es verdadero o si usted es falso. ¿Quiénes se quieren poner en la lista de esa prueba de la paz de Dios? ¿Quiénes se animan? ¿Quién es el primero que se quiere poner en la lista? Yo no quiero estar en esa lista y quiero irme, si es posible, de último, o si fuera posible, que Dios no me incluya en esa lista de ese examen celestial. ¿Por qué? Porque le tiemblo a Dios, porque sé que no doy la medida, porque sé que soy imperfecto, porque sé que no puedo, porque sé que no voy a dar la talla del varón perfecto. Y esta noche vamos a aprender 3 cosas. Lo primero, que usted y yo, así como el sistema está sujeto a pruebas, usted y yo estamos sujetos a pruebas, si somos falsos o somos verdaderos. Número 2, vamos a aprender los 2 tipos de pruebas de la paz de Dios. Y número 3, vamos a aprender la única fórmula que me va a permitir a mí pasar la prueba, pasar la paz de Dios. ¿Cuántos quieren pasar la paz de Dios? Iniciemos entonces. Lo primero, el primer tipo de prueba son 2 tipos. El primero, en la paz de Dios, es la prueba de la fe. Diga conmigo, la prueba de la fe. Y el segundo tipo de prueba que vamos a aprender es la prueba de la purificación. Repitámoslo todos, la prueba de la purificación. La primera es la prueba de la fe. Y el mejor ejemplo para aprender de este primer examen, que alguien lo pasó y tuvo buena nota. Esa persona fue, por supuesto, que el padre Abraham. Ustedes recordarán la historia que es de todos conocida, en donde Dios le prometió a Abraham la promesa que sería padre de multitudes. Luego de esa promesa, Abraham tuvo que esperar años y años para que la promesa surgiera. Y más adelante aparece Isaac, que era la representación de la promesa. Y cuando aparece Isaac, Abraham estaba jugando con la promesa. Abraham amaba a la promesa. Abraham se divertía con Isaac. Abraham estaba contento porque Dios había cumplido su promesa después de largas décadas de estar esperando. Pero sucede que después de que Dios le entrega la promesa a Abraham, viene un requerimiento no tan lógico y no tan fácil de digerir. Y viene la prueba de Dios. Y viene el examen de Dios. Y viene el test de Dios. Y viene la paz de Dios. Y viene la primer prueba de parte de Dios para con Abraham. Entonces viene Dios y dice: bueno, voy a probar a ver si este realmente tiene fe en Dios y no se ha quedado estancado en la promesa. Y entonces dice Génesis capítulo 22, que aconteció pues después de estas cosas, que Jehová, dice, probó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. ¿Y saben qué respondió Abraham? Desde la entrada Abraham estaba preparado. ¿Saben cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Qué fue lo que dijo Abraham? Dijo: heme aquí, Señor. Y lo primero que usted y yo tenemos que hacer
cuando nos llegue esa prueba, porque nos va a llegar la prueba de la fe, usted y yo lo que tenemos que estar es estar listos y decir: Señor, heme aquí. Y usted y yo tenemos que estar listos para cuando la prueba llegue, porque la prueba es inevitable, la prueba va a llegar. Y sucede entonces de que le dice Abraham: quiero que me entregues en sacrificio a Isaac. Usted conoce el relato que Abraham, sin titubear, tomó el asno, agarró al niño y se lo llevó al monte Moriah para sacrificar. Usted conoce el relato también que justo cuando Abraham estaba por sacrificar al niño, la voz del ángel resonó del cielo y le dijo: Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño al niño, porque ahora conozco que tú verdaderamente me amas. Leámoslo en Génesis capítulo 22, versículo 12. Génesis capítulo 22, versículo 12. ¿Lo tenemos? Y dijo, entonces desde el 11 leámoslo para que entremos más en contexto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió otra vez, por segunda vez: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Pregunto: ¿pasó la prueba Abraham o no la pasó? ¿Se salvó? Se salvó. Pero ¿qué fue lo que produjo que la voz del cielo surgiera y que Dios se diera cuenta de que realmente Abraham le amaba y le respetaba? Pues lo que produjo eso es de que Abraham nunca estuvo apegado a Isaac, porque Abraham agarró un cuchillo y se fue por camino de 3 días a matar a su propio hijo. Y cuando agarró el cuchillo, significa que anduvo 3 y más de 3 días con el cuchillo en la mano, dispuesto a matar a Isaac. Y la pregunta que Dios nos hace esta noche en nuestro PAES, en nuestro test, es el siguiente. Primero, ¿cuál es tu Isaac? Y la pregunta para identificar a nuestro Isaac es la siguiente. Abraham amaba a Isaac porque representaba la promesa. Pero había un problema ahí, y era el siguiente: de que podría ser de que Abraham amara más a Isaac que al Dios que le había dado la promesa. Ese era el riesgo que había ahí. Podría ser de que Abraham amaba más a Isaac que al mismo Dios que era el dueño de la promesa. Y es por eso que Dios quiere probar el billete a ver si es verdadero o si es falso. Y es por eso que Dios le pide y le dice: dame a tu hijo. Y lo primero que vamos a identificar en esta noche es: ¿cuál es tu Isaac? ¿Y cómo lo identificamos? Hacete esta pregunta: ¿qué es lo que tú más amas en esta tierra? Que si eso no está, tú dices: yo me muero. Si mi esposo no está, yo me muero. Si mis hijos no están, pues yo también me muero. Pues si mi trabajo no está, pues yo también me muero. Pues si mi negocio no está, pues yo también me muero. ¿A qué es lo que tú más le dedicas tiempo? ¿A qué es lo que tú más amas? Isaac era la representación de la promesa para Abraham.
Y probablemente la representación de la promesa para ti y para mí sea lo que más amamos en esta tierra. Y sucede entonces de que así muchos sabemos amando más la promesa y no al Dios de la promesa. Y por eso es que Dios quiere probar a ver si el billete es real o a ver si el billete es falso. Y llegará el momento en donde Dios me pedirá a mí mi Isaac. Y lo que Dios quiere es alertarte a ti y a mí y que te prepares, porque cuando Dios te diga, diaconisa, hija, hijo, dame a Isaac, tu hijo, a ese tu único hijo, a ese tu único trabajo, tú tienes que estar dispuesto a decir: heme aquí, Señor, aquí estoy para darte mi único hijo. ¿Cuántos están preparados? Nadie, ¿verdad? Yo no estoy preparado. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Ya lo tienes en mente? ¿Sí? Tú dices, ¿te has dado cuenta tú cómo has volcado el amor de Dios para con tu hijo? ¿Te has dado cuenta tú cómo te desvives ahora por tu hijo? ¿Te has dado cuenta tú cómo vives amando más a Isaac que a Dios que te dio a tu hijo? ¿No será que tu Isaac sea tu propio hijo? ¿No será que tu Isaac te has dado cuenta cómo te desvives por el trabajo? ¿No será que ese trabajo que representa la promesa sea tu Isaac y tú te desvivas por el trabajo que Dios te dio? Pero no te preocupes. En el test de Dios, en la paz de Dios, vendrá el momento en donde Dios nos va a demandar a nuestro Isaac. Tu estudio, tu trabajo, tu negocito, los tornitos que tenemos ahí guardados, los negocios, los hijos, las posesiones, todo el estatus económico que tenemos acá, va a llegar un momento donde Dios va a decir y te va a decir: hija, dame tu Isaac, quiero probarte a ver si sos billete real o a ver si sos billete falso. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. ¿Sabe usted cómo se prueba el oro? El oro se prueba de la siguiente manera. Usted agarra la joya y cuando usted agarra la joya, la somete al fuego. Entonces, cuando usted la mete al fuego, esa joya puede tener dos reacciones. La primera reacción puede ser de que esa joya o ese metal solamente se caliente. Y la segunda reacción que puede tener esa joya es de que ese metal se ponga oscuro o se oscurezca. Cualquiera de las dos reacciones que pueda tener es la manera de probar el oro. Y este oro se prueba pues con fuego. Si el oro es auténtico, pues la pieza solamente va a quedar recalentada. Pero si el oro no es auténtico, solo se va a ver manchado. De esa manera usted prueba el oro. Y sucede entonces de que usted y yo, en el segundo tipo de prueba que decíamos que es la prueba de la purificación, usted y yo vamos a tener que ser probados como por fuego. ¿Cuántos están listos para ponerse en esa lista e irse a chicharrar a ese fuego para ver si somos reales o no somos reales? Y sucede entonces de que en esta purificación viene el calor y viene el fundidor. Yo le tengo dos noticias. La primera es la siguiente: una noticia buena. Y la segunda es una noticia mala. ¿Cuál quiere primero, la mala o la buena? Le voy a dar la noticia mala primero. La noticia mala que le tengo que decir en esta noche es lo siguiente: que el calor y el fundidor
ahí vienen atrás para probarlo a usted y para probarme a mí si somos billetes reales o somos billetes falsos. Pero la segunda noticia que le tengo es la siguiente: que esta prueba no es para eliminación del individuo, sino que es para su purificación, para que salga oro de esa prueba que Dios va a hacer en nuestras vidas. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Abra su Biblia, Jeremías capítulo 9, versículo 7. Jeremías capítulo 9, versículo 7. ¿Lo tenemos? Jeremías 9:7 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré, y que dice, y los probaré. Quedémonos hasta ahí. Yo los refinaré y yo los probaré. Es decir, la paz de Dios no nos salva a nadie. Tenemos que estar únicamente preparados para ese momento que Dios va a probar nuestra fe y que Dios va a probar nuestra purificación. Hay dos instrumentos para probar los metales. El primero es el crisol y el segundo es la hornaza. El crisol es un recipiente con un material especial para fundir los metales. Y el crisol tiene la capacidad de ser sometido a altas temperaturas calientes. El segundo instrumento es la hornaza. La hornaza es un horno o un pequeño horno que se enciende con fuego, y ahí en ese horno con fuego se mete el metal para probar o para fundir. Esos dos instrumentos entonces son utilizados para probar los metales. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero dice este Proverbios lo siguiente: pero Jehová es el único que puede probar los corazones. Es Jehová el único que puede determinar si yo paso la paz o no la paso. Es Jehová es el único que puede decir si tú eres apto, si tú pasas el test o no lo pasas. Es Jehová el único que puede determinar, según el Proverbio 17:3, lo que el hombre tiene en su corazón. Y cuando este metal es metido al fuego, a la hornaza, a lo caliente, y es expuesto en ese fuego, ¿sabe qué es lo que sale? Toda la escoria y toda la suciedad del metal. Cuando el metal es expuesto a lo más caliente, la escoria es quitada. ¿Sabe qué sucede cuando Dios nos prueba a usted y a mí, como probó a Abraham? Lo que sale a relucir es la escoria. Son los intereses de lo que nos mueve para seguir a Dios. Sale la suciedad, sale la pudredumbre, y Dios lo que hace es que refina y purifica a su iglesia amada. ¿Y sabes qué sucede con todo esto? Dios va a usar crisol, Dios va a usar hornaza,
Dios va a usar todas las herramientas posibles para que mi vida sea purificada y para que yo pueda dar la medida del varón perfecto cuando Él venga a traernos y venga a traer a su iglesia. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo no doy la medida, pero es Dios el que está ocupando todas sus herramientas, todos sus tests, todas sus pruebas para purificarme, para probar mi fe, para que yo sea capaz de demostrarle a Dios de qué estoy hecho. En una ocasión habían y eso lo relata también Primera de Pedro, porque dice que Dios probará si nuestra fe es verdaderamente auténtica. Y nos dice lo siguiente: ustedes tendrán que soportar pruebas y dificultades, pero todas estas pruebas y dificultades van a ser breves y por muy corto tiempo. Abra su Biblia en Primera de Pedro 1:6. ¿Lo tenemos? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario. ¿Y qué dice ahí? Tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba el qué, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, preparémonos porque las pruebas son inevitables en la vida y tendremos que ser sometidos a las pruebas de fe, como las pasó Abraham, a las pruebas de purificación, como las describe el proverbio, y usted y yo tenemos que ser sometidos a pruebas. Le cuento lo siguiente: el padre tuvo que ser sometido a prueba y tuvo que dar a su hijo en amor por usted y por mí. El hijo tuvo que entregar su vida en sacrificio por amor a usted y por amor a mí. El padre tuvo que decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El padre tuvo que sufrir la prueba de dar a su propio hijo para que usted y yo estemos sentados en esta tarde. Pero también el hijo tuvo que pasar la prueba y la agonía de la muerte. En una ocasión llegaron unos griegos que querían conocer a Jesús. Estos griegos no podían acercarse a Jesús directamente, sino que se acercaron a Felipe y le dijeron a Felipe: mira, queremos conocer a Jesús, queremos verle. Felipe, empujado por esta solicitud, se fue donde Andrés. Juntos Felipe y Andrés abordaron a Jesús y le dijeron: maestro, hay alguien ahí que te quiere ver. Abra su Biblia en Juan capítulo 12, versículo 20. Juan 12, 20. Y lo vamos a leer desde el 23.
¿Lo tenemos todos? Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, en el 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, como dice, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y si alguno dice, me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, ¿saben qué? Mi Padre les honrará. ¿Cuántos quieren ser honrados por el Padre? Dele fuertes esas palmas a Dios en esta noche. Jesús, en respuesta, cuando llegan estos griegos, les dice lo siguiente: la única manera, y esta es la fórmula que vamos a aprender para pasar el test. ¿Cuántos quieren pasar el test de la paz de Dios? En estos versículos que hemos leído está la fórmula. Dice el Señor: si la semilla es enviada y la semilla no muere, lo que sucede con la semilla es que queda sola. La única manera para que la semilla pueda dar el fruto, para que la semilla pueda crecer, es lo siguiente. La semilla tiene dos procesos antes de dar fruto. Proceso número 1, la semilla tiene que ser enterrada. Proceso número 2, la semilla tiene que morir. Y el resultado del paso 1 y el paso 2 es que la semilla da fruto. Y sucede entonces en nosotros lo siguiente, que dijo el Señor, que la semilla que no muere no va a dar el fruto. El cristiano, el creyente que no muere, primero el creyente que no es enterrado, que no entierra todos sus deseos, el que no entierra todos sus Isaac, el que no entierra todas sus pasiones, el que no entierra todos sus odios, el que no entierra su yo, el que no entierra todo lo que él quiere, pues ese cristiano no va a poder dar frutos. Pero el cristiano que no muere a su yo, dice, quedará suelta la semilla. La fórmula para que usted y yo pasemos el examen cuando Dios venga a hacer ese test es la siguiente: entierre su viejo yo a partir de hoy. Entiérrelo, sepúltelo y olvídese de su yo. Y número 2, usted y yo tenemos que morir a nuestro yo. Si no morimos, si Lázaro no muere, no puede resucitar. Si Jesús no muere en la cruz del Calvario, no hay resurrección para los hijos de Dios. Si yo no muero, si mi semilla no es enterrada y si mi semilla no muere, no hay frutos que van a germinar y no hay gloria ni honra del Padre. Esta noche Dios nos quiere decir lo siguiente: la única fórmula para que tú y yo podamos pasar este examen es siendo enterrados y muertos para el pecado y vivos para Cristo. Pero si estamos medio vivos o medios muertos, ese test no vamos a ser aprobados. Pero si estamos creyendo que estamos bien y creyendo que estamos listos para la paz y creyendo que vamos a estar preparados para ese momento final, quiero decirte
que anticipadamente te digo, no vamos a dar la estatura del varón perfecto. Dios requiere hijos que sean capaces de enterrar su yo, no solamente enterrarlo, sino que morir a su yo y que puedan decir, ya no vivo yo, como dijo aquel, sino que Cristo es el que vive en mí. Y esa es la única manera para que usted y yo podamos pasar la paz de Dios. Habían muchos que se llenaban la boca cuando Jesús estaba en esta tierra diciéndole que amaban a Jesús. Y Jesús, acercándose con ellos, les dijo lo siguiente: ustedes solamente de labios me honran, pero el corazón de ustedes, fariseos, está lejos de mí. Los fariseos creían que por estar cerca de Jesús, por conocer todas las leyes, porque conocer todas las reglas de la iglesia, por conocer cómo ponerse la mantelina de un lado, por saber cómo alargarse la falda a la hora que hay que alargarse, por ponerse la mantelina a la hora de ir al mercado, porque se saben todos los rituales que hacemos en una iglesia. Los fariseos creían que conocían a Dios y que estaban preparados para el examen de Dios, pero Jesús les dijo: ustedes de labios me honran y su corazón está lejos de mí. Y los seguidores y la gente criticaba a Jesús porque Jesús se reunía con prostitutas, con pecadores y con publicanos. Y decían: ¿por qué este se mezcla con pecadores? Porque los verdaderos enemigos de Jesús no son los pecadores. Los verdaderos enemigos de Jesús son aquellos que se creen santos y están lejos sus corazones de Dios. Porque Jesús vino a este mundo a salvar y a rescatar lo que estaba perdido. A esos enfermos como usted y como yo, que necesitamos de la gracia de Dios, que necesitamos del perdón de Dios. Por eso vino Jesús a esta tierra. Muchos de los que estamos acá nos llenamos la boca diciendo amar a Dios. Y decimos: Señor, realmente yo te amo. Pero en las primeras de cambio no dimos la talla. Cuando Jesús estaba en esta tierra, andaban, dicen los evangelios de Mateo y de Marcos, multitudes detrás de Jesús. Multitudes. La palabra multitudes es más de centenar de personas. Estas multitudes lo que hacían es que lo oprimían. Donde Jesús se movía, lo seguían en pie. Jesús se iba a un lugar desértico, las multitudes aparecían. Jesús se iba al otro lado del río, ¿sabe qué? Las multitudes aparecían. Jesús se escondía, Jesús andaba porque Él necesitaba tiempo para orar, porque Él necesitaba tiempo para con sus discípulos, pero las multitudes lo acosaban y andaban detrás de Jesús y lo seguían de un lado al otro. Y las multitudes demandaban de Jesús milagros. Y las multitudes le decían: sáname. Y las multitudes le decían: danos comida porque tenemos hambre. Y dentro de las multitudes habían dos grupos. El primer grupo eran los que andaban detrás de Jesús por sus sanidades y por la comida que les daba. Pero había un segundo grupo que andaba detrás de Jesús, que eran los que verdaderamente amaban al Señor Jesús. Dos grupos. El primer grupo era de los interesados. Y el segundo grupo eran de los billetes verdaderos. La pregunta que me tengo que hacer yo y que te tienes que hacer tú en esta noche es la siguiente: ¿de cuál de esos dos grupos eres tú? ¿De los interesados? Pues es fácil.
Cuando Dios te quite el trabajo, pues ya no vas a seguir en la iglesia. Cuando Dios te quita a Isaac, ya no vas a seguir en la iglesia. Cuando Dios te pida lo que tú más amas, pues ya no vas a seguir a la iglesia. Vas a faltar, ya no vas a estar aquí, ya no vas a ser de este grupo. Cuando te digan no, cuando simplemente un diácono te diga siéntese de aquí, no se siente allá, pues usted ya no va a venir a la iglesia, porque usted es de los que andan siguiendo a Jesús por un interés. Cuando Jesús no te dé trabajo, cuando Jesús no te dé la sanidad, pues tú te vas a apartar. Y ese es el primer grupo de los interesados. Es fácil identificarlo. Cuando Jesús no resuelva mis problemas, pues hasta ahí llego. Pero el segundo grupo es el grupo que realmente anda detrás del maestro. Y el segundo grupo, ese anda realmente por amor a Jesús. Y los que andan realmente por amor a Jesús son esos que saben y reconocen que Dios, como dice Deuteronomio, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor y es un Dios celoso. Y eso saben de que Dios no quiere la muerte del que muere y no quiere que sus hijos procedan a la muerte eterna, sino que más bien son esos que reconocen y saben y quieren identificarse con el segundo grupo de los que realmente aman al Señor Jesús. Esta noche, la pregunta que tú te tienes que hacer es la siguiente. Dos preguntas. La primera, ¿soy falso o soy verdadero? Y la segunda que te tienes que hacer es la siguiente. ¿Ando detrás de Jesús por intereses personales? Porque me sane, porque me dé comida, porque me dé estabilidad, porque me arregle a mi marido, o porque verdaderamente le amo. Y la única manera para que tú y yo seamos aprobados como lo fue Abraham será la siguiente: identificar nuestro Isaac, identificar lo que Dios demandará de nosotros y ocupar la fórmula correcta, que es que la semilla primero sea enterrada, que mis pecados, que mi yo pasado sea enterrado y sea olvidado y no vuelva nunca más, y que yo de una vez por todas muera a mi yo. Y de esa única manera usted y yo vamos a poder ser aprobados para el día en que la prueba de Dios llegue a nuestra vida. La primera prueba de fe o la segundo tipo de prueba, que es la prueba de la purificación. Yo te pregunto en esta noche, ¿quieres estar preparado para esa paz de Dios? Si tú quieres estar preparado para esa paz de Dios, pues lo único que puedes hacer es decirle al Señor en esta noche, a la verdad, yo no puedo estar preparado, pero lo único recurso que yo tengo es prepararme, anticiparme, dejar mi yo, poner mi semilla, dejar que muera mi yo y decirle al Señor, ten misericordia de mí, porque el crisol, porque la hornaza viene para los hijos, para ser probados, y yo quiero ser aprobado en la paz de Dios. Cierre sus ojos ahí en su lugar.